En el año 1964, tal vez haya alguien aquí de ese año, el, el día 20 de abril del año 1964, por primera vez en Estados Unidos se hizo una videollamada. Pensamos que eso es muy moderno, pero fue en ese año donde por primera vez se realizó una videollamada en un objeto que se llamaba Pictophone, o tiene que ver con pintura y teléfono, pero fracasó este invento. En el año 1968 lo sacaron al mercado y fue un fracaso total. También en el año 1942 un ingeniero llamado Walter Brush inventó lo que hoy conocemos como las cámaras de vigilancia. A más de 80 años lleva este invento realizado, y fue por acá, por el siglo XXI, donde se hizo popular lo de las videollamadas, ¿cierto? Recuerdan algunos Skype, los más viejitos aquí, nos tocó experimentar esto que era tan novedoso, las llamadas por Skype. Luego apareció Zoom, luego aparecieron las videollamadas en WhatsApp, y ahora es algo tan normal que cualquier niño puede realizar una videollamada solo con tener datos en su teléfono. La IA o la inteligencia artificial es algo que el día de hoy también hace que los jóvenes mayormente piensen que son totalmente suficientes y que tienen cualquier capacidad de tener cualquier conocimiento, y lamentablemente lo que está llevando esto es a tener personas más perezosas, que no quieren estudiar, que no quieren leer. Uno ve discursos de políticos, discursos de pastores, discursos de estudiantes, todos hechos por la inteligencia artificial, cartas de amor realizadas por la inteligencia artificial, exhortaciones en grupos de WhatsApp con versículos, llamados al ánimo en la vida cristiana, pero uno nota, aprende uno a conocer cuando algo es de la inteligencia artificial y cuando algo es genuino. Digo esto porque estamos en una sociedad y en un tiempo donde las personas, por la tecnología que tenemos, nos creemos suficientes. Esta generación se cree suficiente, se cree omnipresente y se cree omnisciente. Omnipresente porque puede estar en varios lugares a la vez, entre comillas, por medio de las cámaras. Hablaba una vez creo que era con John Jairo, de un señor que tiene una prendería por allí, donde uno puede ir a empeñar cosas, y él está en su casa y el negocio está abierto, pero no hay nadie allí. Su casa es cerca y cada que alguien entra, él se da cuenta por medio de las cámaras. Muchos hoy día se ganan el dinero sentados desde sus casas, en pantaloneta o en calzoncillos, trabajando. ¿Por medio de qué? Se llama trabajo a distancia, trabajo en casa. Se popularizó mucho en la pandemia. Entonces estamos en una sociedad, en una generación que puede estar aquí y puede estar vigilando su casa desde su teléfono. Y que si entra alguien, de una vibra el celular, llega la notificación. Es más, usted puede estar en otro país y vigilar su casa desde la distancia. Usted puede nunca haber estudiado sobre algún tema en especial, sobre geografía, sobre política, sobre historia, y es solamente que usted le hable a su celular y ahí va a tener muchas respuestas, aunque algunas de ellas erróneas, en un bajo porcentaje. En el Salmo 139, nosotros podemos ver lo que es realmente la omnisciencia y la omnipresencia. Porque lo que hemos mencionado es algo tan limitado, es algo tan pasajero, es algo tan vano, que lo que vamos a tener en el futuro, si seguimos como vamos, es una sociedad y generaciones totalmente idiotizadas por la misma tecnología.
Hay una película que se llama Idiocracia. No es tan común, no es tan popular porque fue censurada por la misma productora que la sacó, que muestra lo que sería el mundo, es ciencia ficción, lo que sería el mundo en el año 1550 y algo, perdón, 2550 y algo, si seguimos como vamos. Y aunque es una película del 2006, es una advertencia para nosotros que somos padres, para ustedes jóvenes, para ustedes niños. Es una advertencia de que si seguimos como vamos, dependiendo de nosotros mismos y dependiendo de la inteligencia artificial, nuestra sociedad y las siguientes generaciones van a ser unas generaciones totalmente idiotas, creyendo que un hombre puede ser un perro, que una mujer puede ser un caballo, que un hombre puede ser una mujer, etcétera, 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 como ustedes muy bien han escuchado en lo que consiste la ideología de género. Volviendo al punto, solo hay alguien que es omnipotente, capaz de estar en todo lugar al mismo tiempo. Y solo hay alguien que conoce todo, absolutamente todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que conoce todos sus pensamientos, que conoce cuántos cabellos hay en su cabeza, que lo conoce todo absolutamente y que es todo suficiente. La omnipotencia de Dios consiste en que Él es todopoderoso. La palabra hebrea es el Shaddai, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, traducida como todopoderoso. En griego es el Pantocrator, que significa el todo gobernante, el todo grande, el todo capaz en poder y fuerza. Solo Dios puede dominar todo. De hecho, solo Él es el que domina todo, el que gobierna todo, el que tiene señorío sobre todo, y en esa omnipotencia, todopoderoso, todopotente, en esa omnipotencia hay dos atributos específicos, que es la omnisciencia y la omnipresencia. Vamos a leer ahora sí el texto. Dice en el Salmo 139, capítulo 1, al versículo 6. Vamos a leer esta primera sección, 1 al versículo 6. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a seguirme de una vez mejor. Dice el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, tu diestra, me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Saltemos al versículo 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Señor, bendiga su palabra. En estos textos nosotros vemos dos atributos que tienen que ver con la omnipotencia, es decir, con que Dios es todo suficiente, todopoderoso, y eso son la omnisciencia. Omnisciencia significa
Viene de la palabra omni, todo, y ciencia, conocimiento. El todo conocimiento de Dios o el pleno conocimiento de Dios. Eso es lo que significa la palabra omnisciencia. Todo o pleno conocimiento de Dios. ¿Cuántos creen que Dios conoce todas las cosas? Hermanos, Él es tan grande que por eso tiene sentido que nosotros clamemos a Él. Pensar, hermanos, que Él conoce nuestro futuro y lo gobierna, como cantábamos hace un momento, porque yo sé que el futuro es suyo. Por eso es que la vida tiene sentido, por eso es que podemos cantar con seguridad, la vida vale mucho más, solo por Él. Sin Cristo, la vida no tiene ningún sentido, no vale, porque Él conoce nuestro futuro, su conocimiento es perfecto. Vamos a un texto, tengo varios textos, voy a seleccionar algunos de ellos. Vamos a Job, capítulo 37, y no dejen perder el texto de Salmos, por favor. Job, capítulo 37. En el versículo 16. Dice la palabra del Señor: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Él es el perfecto en sabiduría. Esta palabra se traduce en otros textos, o por lo menos se puede traducir como el perfecto en conocimiento. Hermanos, absolutamente ningún ser humano, ningún ser angelical, de ninguno se puede decir que es perfecto en conocimiento. Ni de la persona que tenga el coeficiente intelectual más alto de todos los humanos, se puede decir, ese hombre es perfecto en conocimiento. Somos tan limitados, hermanos. Nosotros no podemos profundizar en todos los misterios de la vida. Por eso es que cuando usted se enferma y va a una clínica, hay un doctor especializado en el cerebro, hay uno especializado en el corazón, hay uno especializado en el sistema nervioso, hay otro especializado en los huesos. Y pudiésemos, si alguien sabe de medicina, podríamos enumerar muchísimas especialidades o especialistas en cada uno en cosas diferentes. Y aunque algunos médicos son tan buenos y saben de todo un poco, ninguno de ellos puede profundizar exhaustivamente en todos los asuntos. Solo de una ciencia, la medicina. Podemos trasladar esto a la política, podemos trasladar esto a la historia, podemos trasladar esto a la teología. En los seminarios hay teólogos especializados en el Nuevo Testamento, hay teólogos especializados solo en el libro de Romanos, hay teólogos especializados en la Trinidad, en escatología, y son muy buenos en estas áreas porque han dedicado toda su vida a estudiar y a profundizar en estas áreas. Y aunque hay pastores y predicadores y hermanos que han estudiado todos los temas, todos los libros de la Biblia, ninguno puede profundizar en todos los temas exhaustivamente, porque solo Dios tiene un conocimiento perfecto. Dios sabe todas las cosas, aún las cosas que pudieran ser. Él conoce muy bien nuestras necesidades. Dice Mateo 6, versículo 8, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Hermano, tal vez usted hoy está sufriendo, está en aflicción por esa enfermedad que usted tiene, por esa necesidad que usted tiene de pagar cuentas, aún de comprar algo de comida, tal vez para esta semana. Tal vez usted está preocupado, pero Dios conoce todas esas cosas, hermano.
Dios conoce las necesidades más profundas de nuestro corazón. Él conoce que tal vez usted se ha sentido solo, que tal vez usted se ha sentido abandonado. Tal vez usted lo diga, lo piense: me siento abandonado por la iglesia, me siento abandonado por los hermanos. ¿Dónde están? Solo aparecen cuando caigo para juzgarme, pero en este momento donde necesito la mano de un hermano, no está. ¿Saben algo? Dios conoce esa necesidad y tiene cuidado de ti porque te conoce. El mismo Salmo dice: Él te formó en las entrañas de tu madre. Él te formó, Él te hizo. Él te planeó desde la eternidad. Dice también en Mateo 10:30, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice la Escritura: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él sabe de qué cosas tienen necesidad, pero aún tu cuerpo Él lo conoce. Él sabe tus dolencias físicas. Él conoce cada partícula de nuestro cuerpo. Él conoce las necesidades del alma, las necesidades más profundas de nuestra alma, como dice el Salmo que leímos en el versículo 2: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Versículo 4 del mismo Salmo: pues aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes. Él no solo conoce nuestras necesidades, no solo conoce nuestro cuerpo hasta nuestros cabellos, y no es una hipérbole, no es una exageración, porque si Dios no lo conociera, eso haría de Dios un Dios muy limitado. Él conoce también la duración de nuestra vida. Esto es chocante. Esto es chocante para muchos hermanos, aún hermanos que creen en la providencia de Dios, en la predestinación. Es chocante pensar: Dios sabe el día de mi muerte. Ahí mismo en el Salmo 139, versículo 16 lo dice: mi embrión vieron tus ojos cuando estabas en el vientre. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios te vio. Y no solo te vio, sino que te formó. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice el Señor en los evangelios que ninguno puede, por más que se afane, añadir a su estatura un codo. Él conoce toda nuestra vida. Conoce aún las cosas que serán y aún las cosas que pudieron ser. Esto también es chocante en algunos círculos. Él conoce las cosas que pudieron ser, que pudieron pasar. Él conoce qué sería de tu vida si tú no te hubieses alejado del Señor. ¿Dónde estarías hoy? Él conoce lo que sería de tu vida si tú te hubieras bautizado, si tú hubieras elegido no pecar. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 21 y 23, que el Señor conocía lo que hubiese pasado si se hubiese predicado el Evangelio en Sodoma, en Gomorra, en Tiro. El Señor dice: si hubieran arrepentido. Él conoce las posibilidades. Dice en Segunda de Reyes 13:19, hablando de un hombre que iba a ser rey en Israel, el profeta Eliseo le dice: golpea con el arco el suelo. Y dice la palabra del Señor que él golpeó 3 veces con su arco el suelo, y el profeta le dice: si hubieses golpeado 5 o 6 veces, hubieses derrotado a los sirios
5 o 6 veces, pero como solo lo golpeaste 3 veces, solo 3 veces los derrotarás. Hermanos, el Señor es tan su conocimiento es tan infinito que Él conoce aún las cosas que pudieran pasar. Él conoce lo que pasaría si tú te decides a predicar el Evangelio a tus vecinos. Él conoce las cosas que pudieran pasar si tú te decides a predicar a tus hijos, a dejar el temor y a predicarle a tus parientes. Él sabe lo que pudiera pasar. Y también sabe lo que sucederá si tú no lo haces. Y eso suena algo filosófico, pero es lo que vemos en las Escrituras. En Génesis 16:13 hay una mujer llamada Agar que se da cuenta que en el desierto Dios la estaba viendo. Y ella misma llama a ese lugar el Dios que me ve. El Dios que me ve. Él no solo tiene conocimiento intelectual, sino tiene conocimiento de todas las cosas. Él te ve. Como dice el coro antiguo, cada paso que das en la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve. Dios te ve. Mira bien cada paso que das. Él es el Dios que me ve. Dice Génesis 16:13. Él conoce el pasado desde la eternidad. Él conoce el futuro. Hermanos, y las profecías cumplidas son la mayor evidencia del pleno conocimiento de Dios. Él revela algo de su todo conocimiento. Él reveló algo a los profetas en el Antiguo Testamento y podríamos contar y enumerar muchas profecías, cientos de profecías que se cumplieron en la primera venida de Cristo, en el regreso del cautiverio, que se han ido desarrollando y cumpliendo en el transcurso de la edad de la iglesia y que se cumplirán al pie de la letra en su segunda venida. Las profecías, hermanos, las profecías que se cumplieron en Cristo en su primera venida son extraordinariamente, no solo nos conmueven, sino que nos sorprende ver la exactitud de cómo algunas de esas profecías se cumplieron. Es una evidencia de que Dios todo lo conoce. Vamos a mirar un pasaje más en Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 10. Dice la Escritura 46:10. Vamos a leer el 9 primero. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tiene mucho contenido este texto, pero quiero enfatizar esa parte donde él dice que anuncio lo por venir sin que haya sucedido desde el principio. Anuncio el porvenir. Él anunció por medio de los profetas que el siervo escogido, que el Mesías moriría en una cruz, que echarían suertes sobre sus vestidos, que sería traspasado por una lanza y que la gente miraría al que traspasaron, que nacería en Belén de Efrata, que nacería en una fecha determinada, profecía de las 70 semanas de Daniel, que no sería roto hueso suyo. Y muchas otras profecías se cumplieron perfectamente, hermanos. ¿No es esto un Dios extraordinario? ¿No es esto algo que solo está en Dios?
Hermanos, la omnisciencia de Dios, Dios todo lo conoce. Por eso, hermanos, ¿qué estás haciendo con tus pensamientos? Él los conoce, lo leímos ahí en el texto. ¿Qué estás haciendo cuando llegan a ti esos pensamientos? Sí, esos. ¿Qué estás haciendo con esos pensamientos cuando llegan a tu corazón? No solo esos pensamientos perversos, de adulterio, fornicación, pornográficos. Tienes que confesarlos a Dios y apartarse de esos pensamientos. Como decía Martín Lutero, es inevitable que sobre tu cabeza vuelen las aves. Eso no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Es inevitable que ciertos pensamientos lleguen, pero no permitas que Satanás los siembre allí. Pero no solo esos pensamientos de odio, de rencor, de decir no voy a perdonar. Eso no lo puedo perdonar. ¿Qué estás haciendo con eso, hermano? Porque sabes, y lo sabes muy bien, por lo que vimos en la Escritura, el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Él lo conoce muy bien. ¿Qué estás haciendo con esos pensamientos, con esa sed de venganza? Pero hermano, yo nunca he pensado en matar al hermano fulano, no. Pero es una sed de justicia, de que tal vez le vaya mal para yo sacar pecho y decir, si ve, y tanto que me juzgaba a mí. Dios conoce esos pensamientos, esas intenciones de tu corazón, y por cuestión de tiempo no vamos a mirar estos textos, pero en Marcos capítulo 2, en la escena de aquel paralítico que bajan en una camilla, que rompen el techo, dice que habían allí algunos cavilando en sus corazones, ¿es que acaso este se cree Dios para perdonar pecados? Sí, era Dios. No solo porque perdonó pecados, sino porque sabía lo que estas personas estaban cavilando en su corazón. Él sabe lo que estás hoy cavilando en tu corazón. Aún eso, que llega a tu mente de pensar, esto le cae al hermano fulano. Eso le cae a fulanita. El Señor sabe si pensaste de esa manera. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? Eso nos debe llevar a meditar, a reflexionar detenidamente. Dios me ve, Dios me conoce, Dios conoce lo profundo de mi corazón. ¿Qué voy a hacer con esto? No lo puedes ignorar, hermano, hermana, no lo puedes ignorar. Él conoce tu corazón. Él sabe si hay raíz de amargura en ti. Él sabe cómo te comportas en tu casa, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, a tu esposo, a tus parientes, a tus vecinos, cómo eres, donde nadie te ve, como dice la canción de Jesús Adrián Romero. Cuando nadie me ve, en la intimidad, allí donde no puedo ser una hipócrita, allí es donde somos sinceros. Lo que tú eres en tu soledad es lo que realmente tú eres. Pero sabes, Dios te ve. Cuando nadie te ve, cuando tú dices, lo haré al escondido, no lo confesaré, menos mal no me vieron, menos mal los hermanos no saben. Sabes, Dios te ve. Dios te ve. No es un cliché, no es un mantra, es una realidad, hermanos, y quiero que usted se lleve y que pase esa información de la mente al corazón. Dios nos ve, hermanos. Cuando tú organizas las cosas, cuando tú acomodas
lo que vas a decir con una mentirita aquí, una mentirita allí, ocultar una pequeñita cosa acá. Ay, menos mal, mi esposo no se dio cuenta. Menos mal, mi mamá no se dio cuenta que engañé a la profesora. No hice la tarea, pero engañé a la profesora. ¿Sabes, niño? En esta mañana, esta tarde, Dios sí te vio. Dios sí te vio. Cuando te comiste algo al escondido y negaste, yo no fui, mamá. Dios te vio. Dios te vio. La segunda parte, hermanos, la omnipresencia. Los versículos 7 al 12, donde el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé? Y esa es la pregunta hoy. ¿Dónde te esconderás del Señor? ¿Dónde te esconderás del Señor? Y se pregunta: ¿a dónde huiré de tu espíritu, de tu presencia? Si voy a los cielos, tú estás. Si voy a lo profundo del Seol, allí estás tú. Si voy al extremo del mar, allí está tu mano, tu diestra. Ni las tinieblas, ni en lo más oscuro me puedo esconder de ti, Señor. Me rodeaste por delante, por detrás, por todos lados. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde huiré? En Segunda de Reyes, capítulo 5, ustedes pueden leer luego la historia completa. La historia del profeta Eliseo, cuando es llamado a sanar a un general llamado Naamán. ¿Recuerdan? El sirio, el general sirio. La historia es larga. Efectivamente, Naamán es sanado por meterse en el río, y por agradecimiento él quiere dar una ayuda, una ofrenda, unos ciclos de plata, unos vestidos nuevos, y Eliseo se niega. No, es que yo no lo estaba haciendo por dinero, y no quiere recibirlos. Pero saben, hay un siervo de él que se llama Giesi o Giesi, y que dice: ¿cómo es posible que mi Señor se haya privado de esta bendición? Y se fue corriendo a alcanzar a Naamán y le dijo: ¿sabe? Mi Señor dice que sí, que le dé unos ciclitos de plata y 2 vestiditos nomás. Y se los llevó, los escondió. Y cuando Eliseo le pregunta: Giesi, ¿de dónde vienes? Ah, no, yo no he estado en ningún lado. ¿Recuerdan la respuesta de Eliseo? ¿No estaba allí mi corazón contigo? ¿No estaba allí contigo cuando tú recibías el dinero, los vestidos? Y después vino el juicio sobre Giesi, que terminó leproso. Pero el punto es, Dios le permitió a Eliseo vislumbrar por un momento lo que es Dios en todo tiempo. Ver, estar allí presente en espíritu. Eliseo fue no omnipresente, no todo presente, pero sí pudo estar en 2 lugares a la vez. Estaba en cuerpo en un lugar determinado, y en espíritu Dios le permitió ir y ver a Giesi haciendo allí el chanchullo. Hermanos, Dios no solo puede estar en 2 lugares a la vez. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso no puedes huir, no puedo escaparme del Señor. Dios hoy pudiera decir, y lo dice: ¿no estaba yo allí contigo? ¿No estaba yo allí contigo cuando tú estabas con esa jovencita haciendo cosas indebidas? ¿No estaba yo allí contigo cuando estabas hablando por teléfono con ese chico, atendiendo a cosas que no son de una chica cristiana? ¿No estaba yo allí contigo cuando hiciste ese negocio chueco y lo sabías? ¿No estaba yo allí contigo?
¿No estaba yo allí contigo cuando me alegré por el mal de otra persona? ¿No estaba yo allí contigo esta semana cuando tú hablaste tan mal del prójimo? Sí, hermanos, Él estaba allí contigo, allí en la soledad, donde tú decías, menos mal nadie se dio cuenta. El Señor estuvo allí contigo, hermano. Él estuvo allí contigo. Vamos por un momento a mirar algo de otro profeta a quien el Señor le permitió estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Me refiero al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Antes de ir a Ezequiel, quiero mirar algo rápidamente en Jeremías 23, lo voy a leer, me pueden solo escuchar. 23, 24 de Jeremías dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se esconderá alguno en un escondrijo? No, la respuesta es no se puede esconder, porque Él llena el cielo y la tierra con su presencia. No te puedes esconder. No podemos escondernos. Ezequiel capítulo 8. Dice la palabra del Señor. En el 6º año, en el mes 6, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado, ¿dónde? En mi casa. Estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego desde sus lomos para arriba, y parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas, las trenzas, las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Estaba en su casa y Dios lo llevó en visiones. ¿A dónde? A Jerusalén. Recuerden, los que conocen Ezequiel, Ezequiel estaba en un lugar llamado Tel Aviv. No es el Tel Aviv actual en Israel, es un Tel Aviv junto a las orillas del río Quebar, entrando hacia la región de Irak. Allí había un campo de concentración del grupo que fue llevado en el 597. Allí iba Ezequiel y allí estaba, en ese lugar, en esa ciudad, en su casa, y desde allí fue llevado ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Y dice, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Había una imagen allí cerca a la casa de Dios. Note lo que dice el versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves las cosas que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Tremendo. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor.
Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, ¿qué? No nos ve Jehová. No nos ve Jehová, porque Jehová ha abandonado la tierra. Noten, hermanos, la razón por la que tenían la imagen que provocaba celos a Dios, la razón por la cual tenían reptiles y animales pintados en las paredes del atrio del templo, era porque ellos decían: Dios no nos ve. Dios no nos ve. Vino el cautiverio, Dios nos abandonó. Babilonia nos aplastó. Busquemos otros dioses. Tal vez Dios no nos está viendo. Pero lo que estaba sucediendo en este momento sería un llamado de atención. Si Ezequiel pudo ver las cosas que estaban pasando en el templo allí en Jerusalén, ¿cuánto más Dios? Verso 13, me dijo después: vuélvete y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la puerta, a la entrada de la puerta, ¿de qué? A la entrada de la puerta de la casa de Jehová, el templo, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Una práctica pagana. Tamuz era un dios asirio, y las mujeres lloraban y lloraban y lloraban por Tamuz, y allí estaban las israelitas llorando por Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Hermanos, dentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Una forma de decir: ellos mismos están haciendo daño. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Tremendo. Tremendo. Dicen ellos: no nos ve Jehová. Dicen ellos: lo estamos haciendo en tinieblas. Dicen ellos: nos podemos esconder de Jehová. Podemos hacerlo. No nos ve Jehová. Él nos ha abandonado. Entraron a la casa de Dios. Eran prácticas que ya las tribus del norte realizaban desde el cautiverio asirio. Los asirios llevaron gente y las establecieron en el territorio donde estaban las 10 tribus. De esas mezclas fue que salieron los samaritanos, y dice la escritura ya en Segundo de Reyes que adoraban a Jehová, pero servían a sus dioses. Y en otro lugar dice: servían a sus dioses, aunque adoraban a Jehová. El mismo problema de Aarón, del pueblo de Israel, cuando llevan las joyas a Aarón, y Aarón hace un becerro de oro, y Aarón dice: pues aprovechemos que hoy es fiesta a Jehová. ¿Y qué hizo la gente? Se pervirtió tras un becerro de oro el día de la fiesta de Jehová. Una mezcla de cosas paganas con cosas santas. Allí estaban, en el templo, es el templo de Jehová. Y en días de Jeremías decían:
tenemos el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, no nos va a pasar nada. Lo que ellos no sabían es que después de que Ezequiel profetiza, años después viene la destrucción total de Jerusalén en el 586. Aquí Ezequiel está hablando aproximadamente en el año 591, en el sexto año. En el sexto año después del 597, que fue cuando Ezequiel fue llevado cautivo. Recuerden, los que han estudiado este tema, fueron 3 tandas, digámoslo así, de cautivos. La primera fue cuando fue llevado Daniel y sus amigos en el 606, si no me falla la memoria. Luego en el 597, unos 9 años después, es llevado el segundo grupo, y hay muchos muertos también. En ese grupo es llevado Ezequiel. Y luego en el 586 es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y según Josefo, que para algunos un poco exagerado, dice que murieron aproximadamente 1 millón de judíos en Jerusalén, porque había fiesta y millones se congregaban en este lugar. Dios no nos ve, era la razón por la cual ellos hacían estas cosas. Dios no nos ve. Mi hermano, mi hermana, todo Dios está en todas partes al mismo tiempo. Estamos rodeados de Dios, según lo que vimos aquí que habla el salmista. Como dijo Pablo allí en Hechos, voy a ir allí un momento. Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice la Escritura, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. En Él somos. Lo que tú eres es por Él. En Él vivimos. En Él nos movemos. No nos podemos esconder del Señor. Estamos rodeados por el Señor. También en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, este versículo deberá ponernos a meditar y a temblar al saber que no hay cosa creada que se esconda ante su presencia. Absolutamente nada se puede esconder a su presencia. Hace este versículo en ti un efecto de que te lleve a meditar, a pensar que no solo mi cuerpo está ante los ojos del Señor, sino que mi mente, mi corazón, alma, espíritu, todo mi ser está desnudo ante la presencia del Señor. Esta doctrina, hermanos, estos atributos de Dios deberán causar un efecto en nuestras vidas de santificación, de pureza, de verdad, de honestidad, de integridad. Hermano, Dios te ve. Y ese Dios que te ve es santo. Ese Dios que te ve es puro. Ese Dios que te ve te creó con el propósito de que tú le alabes, de que tú le adores, de que tú disfrutes de Dios para siempre.
Él no te creó con el propósito de que tú estés en pecado, pecado tras pecado, alejado de la presencia del Señor y haciendo cosas horribles, a escondidas, entre comillas, porque como ya hemos visto, no es a escondidas. Es 1000, 100,000 veces, 1,000,000 de veces, infinitamente, es muchísimo más importante ser íntegro delante del Señor que ante los ojos de los hombres. Tal vez hoy muchos te vean como una persona íntegra, honesta, una persona de verdad, santa. Y si lo eres, gloria al Señor, sigue así, mi hermano. Pero tal vez en tu honestidad sabes que te falta y que debes mejorar. Y mirar esto a la luz de lo que hoy hemos hablado. Esto haga algo en tu vida hoy, hermano. Y si tú reconoces, he tratado de esconderme del Señor, hoy es el día de que esta doctrina esté siempre con nosotros. Y si no recuerdas esa palabra tan extraña, omnipresencia, omnisciencia, recuerda esto: Dios te ve y es suficiente. Es suficiente. Dios te ve. Cuando venga la tentación, cuando venga el deseo intenso de pecar, recuerda, Dios te ve. Cuando lleguen esos pensamientos y esos deseos, recuerda, Dios te conoce. Pídele ayuda a Él. Pídele ayuda, hermano. No te entierres en tus propios pecados. Pídele ayuda al Señor. Él es también poderoso para perdonar. Él es también poderoso para levantar. Él es también poderoso para restaurar. Él es lo suficientemente amoroso para perdonarte, para restaurarte, para ayudarte a ser una persona íntegra, santa, delante del Señor. No trates de impresionar a los hombres. Los fariseos impresionaron a los hombres, pero al Señor les repugnaba este tipo de personas. Procura impresionar a Dios en el buen sentido de la palabra. Impresionar a Dios en el sentido de que Él se agrade de ti. Huye del pecado, huye de las tentaciones, huye de la idolatría. Huye. José, una historia muy conocida, todos los niños conocen la historia de José. Fue vendido por sus hermanos a Potifar, general de la guardia del faraón. ¿Y qué pasó? La Potifara, doña Potifara, se enamoró de José. Y seguramente era una mujer muy bonita, seguramente era una mujer atractiva, deseada por muchos en Egipto. Y pone los ojos en José. Y cuando ella trató de cogerlo a la fuerza, ¿qué dice él? No. ¿Cómo puedo hacerle esto a mi patrón? ¿Y qué tal que haya una cámara por ahí? ¿O qué tal que una vieja chismosa de aquí del palacio se asome, entre a doblar la ropa y nos vea? ¿Usted se imagina? Me va a matar, Potifar. ¡Qué miedo ese señor! Pues a la reacción, en pocas palabras, no. Hay un Dios que me ve. ¿Cómo podría yo pecar delante de Dios? ¿Cómo podría hacerlo? José pudo haber razonado diferente. Potifar está de viaje, las puertas son seguras, nadie nos va a ver, todavía no habían cámaras ni nada de esto que mencionábamos al principio. Va a venir Potifar, todo va a seguir normal. Estoy lejos de mi tierra. No, Dios me ve. Y hermanos y hermanas, hoy día, volviendo un poco a este punto de las cámaras, hay ciudades en Colombia como Medellín que abundan las cámaras que
coloca el tránsito. Y muchas personas aún de esta región han llegado bien tranquilos de viaje y a los días les llega la notificación: aceleraste a 1 kilómetro más por hora de lo debido. Le llega el comparendo a su casa. Estabas en pico y placa y aunque tú sabías que nadie te estaba viendo, no te podías movilizar, lo hiciste, la cámara te vio. Pero he ido a Pereira, donde he escuchado a personas, hermanos, lamentablemente decir: tranquilo que aquí no hay cámaras. Tranquilo que aquí no hay cámaras. Y muchos tal vez hemos caído en el pecado de andar tranquilos aquí porque no hay cámaras. Pero Dios te ve, hermano. Dios me ve. Hasta que no nos los encontramos de frente, no aprendemos la lección. Pero saben, Dios nos ve. Dios nos ve. ¿Qué causa eso en su vida? Hermanos, Cristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque algunos digan que Cristo no es omnipresente, Él está con nosotros. Él es omnipresente, porque todos estos atributos se aplican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él dijo en Mateo 28:20: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees que Él está contigo, hermano? Que eso te afecte, no solamente para decir qué bendición, Él está conmigo en mis pruebas, y lo es, hermano. Él está con nosotros en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestra soledad. Él está ahí. Eso es algo también para fortalecernos, para librarnos de pecar también. Cuando tú dices: todos me abandonaron, nadie me quiere, todos me odian, ¿qué sigue? No, gusanito no, pero el Señor estuvo conmigo. Eso es lo que dijo Pablo allí en 2 Timoteo 4. Todos me abandonaron en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pero luego dice: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció y me dio fuerzas para testificar y fui librado de la boca del león. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él es Emmanuel. Dios con nosotros. Andaré entre vosotros, dice Levítico 26:12. Andaré entre vosotros. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él hoy está con nosotros. Hoy podemos decir: hoy Él está con nosotros, guardándonos, guiándonos. Y que sea también una especie de incentivo, algo que nos mueva a vivir en santidad, hermano. Dios te ve. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias.